Hola, hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Albertito. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de la Academia de Obreros. Así que sean todos bienvenidos. Voy a pedirles que ustedes me puedan acompañar a través de sus Biblias a leer la Sagrada Biblia, ya que por ahora no vamos a tener la presentación de PowerPoint. Así que estamos ya grabando. Damos saludos a los hermanos y amigos que se conectarán dentro de un tiempo para ver estas clases. Queremos bendecirlos y decirles que realmente estamos contentos que estén con nosotros en esta tarde o noche donde ustedes estén siguiendo su academia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la sesión número 6. El tema que he colocado a esta sesión es mi posición en Cristo. Así que hoy voy a tomar como referencia la carta que hemos estado estudiando durante todas estas semanas, los días martes y los días domingos, que es la carta a los Efesios. Entonces, en mi posición en Cristo, quiero que ustedes, por favor, abran su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 1 y luego tomaremos unos versículos también del capítulo número 2. Todas las personas tenemos una cédula de identidad, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos una identidad que nos indica no solo un número de cédula, sino una nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar donde nacimos, ¿no es cierto? El organismo que la expide, ¿no es cierto? No, los nombres de sus padres. ¿Qué otro dato tiene la cédula? ¿Recuerdan? Esa, la huella digital, la fecha de nacimiento. Eso, la caducidad, bueno, en fin, ¿no es cierto? Antes se daban, ¿se acuerdan que eran hasta la muerte del titular, se llamaba así, ¿verdad? Aunque solo es un documento, si estamos en otro país, ese documento puede ayudarnos a ser identificados como personas y a ubicarnos para saber nuestra procedencia y también a qué familia de pronto pertenecemos o a quién contactar cuando estemos pasando por un momento de dificultad. Eso es lo que pasa también con nuestro pasaporte, ¿verdad? Que es nuestra identidad en otros lugares. También el nuevo nacimiento trajo consigo una nueva identidad en Jesús. Hemos nacido de nuevo y eso nos da también una posición. Diga conmigo posición. Lo que significa que ahora en Cristo tenemos una posición diferente. Vamos a abrir Efesios capítulo 1 en los versos del 4 hacia el 10. Vamos a leer primero. Versos del 4 al 10 y luego seguimos con la lectura. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, dice las Escrituras, para ser adoptados como hijos suyos. ¿Están conmigo? Por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Jesucristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos guíes en los siguientes minutos para poder entender tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Veamos un poquito. Entonces, el Señor en este primer capítulo nos está ilustrando acerca de lo que significa caminar en una nueva vida en Cristo.
¿no? ¿De qué está compuesta ahora nuestra identidad y nuestra posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra nueva identidad en sí? ¿Cómo se compone ahora? La carta de Pablo que escribe a los Efesios, entre otras, señaló cuál es nuestra actual posición en Jesús. El plan global que Dios tiene en Cristo, en nuestra identidad en Él. Así que cuando nosotros hablamos de lo que somos en Cristo y ese plan global que Jesús ha desatado sobre nuestras vidas, podemos mirar, por ejemplo, en el verso 3 que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, número 1. Número 2, nos escogió del mundo de donde estuvimos. Él nos apartó del mundo para hacernos ahora parte de un linaje suyo. Somos ahora parte de un nuevo linaje. Entonces nos bendijo, también nos escoge, según el verso 4. Lo que dice a continuación es que para separarnos del mundo, nos hizo también santos, sin mancha, y nos pensó así y nos presentó así delante del Padre a través de su sacrificio en la cruz. También nos adoptó como hijos suyos por puro amor para hacer alabanza de Dios. Eso está en el verso 5. En el verso 6 nos dice que fuimos aceptados por Él. Y en el verso 7 nos dice que nos redimió, nos perdonó según la gracia que hay en Él. Y finalmente en el verso 11 nos dice, nos dio herencia, una herencia eterna. Para terminar, Él dice, nos ha sellado como su propiedad o pertenencia o mediante el Espíritu Santo de Dios. En el verso 13. Entonces, cuando miramos lo que somos en este plan global, entendemos cuál es nuestra identidad en este conjunto de rasgos propios de un individuo, rasgos que nos da ahora como miembros de la familia de Dios. Estos rasgos caracterizan a la persona frente a cualquier otra persona que pertenezca a cualquier otra religión. Miren, a veces nosotros escuchamos cuando las personas no comparten nuestra fe en Cristo, suelen decir esto, dicen, pero es que realmente no importa, ¿verdad? Realmente no importa el tema. Si podemos volver a la imagen de la cámara otra vez, realmente no importa el tema si nosotros entendemos esto, si nosotros somos de cualquier religión, pero amamos a los seres humanos y amamos a Dios, no importa a qué religión pertenezca. ¿Se han escuchado eso alguna vez? Hay personas que dicen esto, que lo manifiestan de tal manera que uno, cuando no entiende cuáles son los rasgos de la ciudadanía en Cristo, uno como que se deja envolver por ese concepto. Suena bonito, no importa de qué religión seas, no importa en lo que creas, no importa si tú le llamas Alá, nosotros le llamamos Mahoma, no importa, al final lo que importa es que ames a Dios, ames a las personas, y eso es lo que importa. ¿Se han escuchado eso? Pero sí importa. ¿Cuál es nuestra identidad a diferencia de cualquier otra religión? Nuestra identidad nos dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pregunto, busquen cualquier otra religión que diga que son sellados por el Espíritu Santo. La otra cosa es que uno dice, pero puede ser la iglesia tradicional, ¿verdad? Ya saben a la que me refiero. Y dicen ellos, no, nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia? El fruto que hay de Él en nosotros demuestra que hemos nacido otra vez, ¿verdad? Y que tenemos un nuevo caminar en Dios. Y en ese nuevo caminar, en esa nueva ciudadanía, en esa nueva identidad que Dios nos da, nosotros empezamos a caminar en tal forma que somos hechos para alabanza de su gloria. Y todo esto es a partir de haber oído el Evangelio y haber creído en Él. La identidad es el conjunto de esos rasgos entonces que vienen a manifestarse ahora en nosotros a causa de ¿qué? A causa de que Cristo mora en nosotros. Así que la identidad en Cristo también tiene rasgos propios del creyente que ha creído en Jesús y que por la fe en Él ahora vive. Ha sido salvado de toda condenación, ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu de Dios, ha sido apartado de las tinieblas a la luz. Tiene que notarse que ya hay una transformación, una metanoia de una antigua vida a una nueva vida.
Así que mi posición en Jesús es una nueva posición. Ya no soy ciudadano de este mundo, soy ciudadano también del reino de los cielos. Soy parte de este mundo, pero soy ciudadano de un reino inconmovible, al cual yo represento, porque ahora, según el apóstol Pablo, también somos llamados embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador en una nación que no es la suya? Primero habla bien de su país y hace que todos hablen bien de su país por su conducta. ¿No es cierto? ¿Qué más hace un embajador? Ahora sí, representa, ¿no es cierto? Es el que representa a su país. Un embajador es el que está allí para poder decirle a todos los demás, miren, él es parte de ese reino diferente, ¿no? Y tal como su rey tiene sus propios protocolos y todo eso, ¿verdad? ¿Qué más hace un embajador? Un embajador vive bajo la ley, no del país que lo acoge solamente. Su principal ley, aunque está en otra nación, su principal ley, ¿saben cuál es? Sigue siendo la ley del país al cual pertenece. Es interesante, está en otra nación, pero su ley principal a la que él se debe es a la nación o al reino al que pertenece. Entonces nosotros a veces como embajadores nos hemos olvidado que estamos en este mundo, pero tenemos que dejar bien en alto el nombre de nuestro rey. ¿Cuál es el rey de reyes y señor de señores que representamos? Esa es nuestra posición en Cristo. Somos embajadores. ¿Sí? ¿Sí se ven ustedes como embajadores o no? ¿Sí? Amén, dice Seraps, ¿no? Embajador. A ver, mira el que está a su ladito, mírelo. Y dígale, embajador, buenas noches, ¿cómo está? Salúdele, embajadora. ¿Sí? Muchas veces no podemos vernos como Jesús nos ve y por eso actuamos como Jesús no nos quiere ver. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque a veces no nos vemos como Jesús nos ve. Por eso actuamos como Jesús no nos quiere ver. Y necesitamos empezar a vernos como Jesús nos ve. Somos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan lo que decía la canción? Yo soy nueva criatura. Lo declara la Escritura, ¿no? Si yo soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, tiene que haber características de un nuevo nacimiento. Tiene que haber frutos dignos de que ya soy parte de un reino diferente. Así que la identidad que tenemos en Cristo nos da ciertos rasgos propios. Voy a hablar de algunos de estos rasgos. Quiero que ustedes puedan mirar. La identidad se forma y se moldea, se enriquece en Cristo. Somos sus hijos. Soy un hijo de Dios que fui escogido, adoptado, redimido, rescatado, perdonado, comprado y sellado. A ver, quiero que repita eso conmigo. No sé si podemos ver esa diapositiva, Angelito, ya están listas ahí, ¿no es cierto? La que estaba justo puesta ahí. Eso, muy bien. Quiero que repitan conmigo el primer recuadro. Ahí dice, somos sus hijos. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Vamos con ganas, a ver, como que si fueran hijos. A ver, soy un hijo de Dios. Que fui, ¿qué cosa? Escogido, redimido, perdonado y sellado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos esto. Ahora miren lo que dice al frente, dice ahí, dice que aparte de que fui comprado, sellado, también ¿qué cosa tengo? ¿Qué tengo? Vamos, léalo, ¿qué tengo? Una herencia, ¿qué más tengo? Una familia, ¿qué más tengo? ¿Y qué más tengo? Hermanos, ¿acaso es poca cosa eso? ¿Sí? Volvemos acá, a ver, ¿es poca cosa eso? ¿O es algo glorioso y grandioso lo que hemos adquirido ahora y ni siquiera pagamos por eso? ¿Cuánto cuesta pagar ahorita por la entrevista a una embajada? Cintia es la que sabe de eso. ¿Cuánto cuesta ahorita pagar por una entrevista para adquirir una visa en Estados Unidos? 160, tan barato. 160, imagínense. Y ustedes saben lo que hizo el rey de su vida, el señor de su vida, el que pagó por ustedes.
pagó absolutamente todo, la visa eterna, no, es la vida eterna, y lo pagó eternamente por una razón, para que usted se sienta como estaba allí descrito en esas características. Ya no soy más un esclavo, soy un hijo. Ya no soy más, ¿qué cosa? Un extranjero, soy miembro de su familia. Ya no soy más aquel deudor, ahora soy el que recibe la herencia. Ya no soy más el que miraba de lejos la nación, ahora soy parte de esta ciudadanía. Ya no soy más parte del reino de las tinieblas, ahora soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta identidad es nuestra posición. Usted cuando vaya conduciendo a su casa, en su carrito, acuérdese de quién es en Cristo. Sí, la pastora Linda es como el Espíritu Santo, siempre me lo recuerda. Cuando yo voy así manejando y alguien se me cruza, así, se me pasa, porque hay de esos, ¿no? Gracias a Dios no son cristianos, ¿no? Porque si no, Dios lo bendiga, ¿no? Pero ahí mi esposa me sabe coger la mano, me dice, mi amor, acuérdate quién eres. ¿Quién eres? Y no porque soy pastor, solamente, que ya es una grandiosa honra. No porque soy presidente de la SOPLED, no, no. ¿Sabe por qué ella me recuerda quién soy? Porque más allá de los títulos que tengo, los títulos no me definen. Quien me define es mi esencia. Y como esencia yo soy un hijo de Dios. Y ese es un título mucho mayor que cualquier otro. Y me recuerda, acuérdate quién eres. Y yo, ay, es cierto, digo yo. Y me muerdo los labios, ¿no? Como esos gatos cuando comen longaniza, así, no hace algo. Y me la trago y digo, no puedo actuar como actuaría cualquiera, porque soy un embajador. Debo comportarme a la altura. Pero a veces, ¿qué hacemos los creyentes? Nos comportamos como que si fuéramos cualquiera. Usted no es ningún cualquiera. Igual, pero claro, no, pues eso, apartarse así en la calle, qué lindo, pastor, pero también en la casa. Cuando su esposo la mate usted de ira y le da ganas a usted así de ofrecerlo en holocausto a su marido, ahí es donde usted tiene que acordarse. Soy una embajadora del reino. Diga conmigo, damas, voy a portarme a la altura. Vamos, digan. No importa si soy chiquita, pero me porto a la altura. Tengo que portarme a la altura. Amén, dice mi esposita. Y varones, ustedes también. Cuando quieren actuar iracundamente y llenos de coraje y maltratar verbalmente a las personas que aman, sus hijos, su mujer, acuérdense, ustedes tienen que portarse a la altura. Ustedes son reflejos del Cristo resucitado. No pueden portarse a menor que eso. Eso nos hace entender cuando yo entiendo cuál es mi posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición? Pertenezco a una nueva criatura, ya no soy lo mismo que antes. ¿Verdad que sí? Ahora, claro, yo he escuchado un evangelio bastante interesante en este tiempo. No escucho personas que dicen, es que esto es poco a poco, poco a poco. ¿Sí he escuchado eso? Es el evangelio poco a poco. No, uno tiene que aprender a morir. Porque si no está dispuesto a morir, entonces Cristo no se glorifica y no se engrandece Él, como decía Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y si yo quiero que Cristo crezca en mí, aprenda a morir. Sí, muera. Ay, es que no, es que duele morir. Miren, voy a hacer algo medio raro, pero quiero que me entiendan en el contexto. ¿Puedes venir un momento? Mira, voy a hacer algo raro así. ¿Estás dispuesto a ser mi víctima? Ok, vente más acá para... Mira, ok,
escúchenme, esto va a ser difícil para mí porque amo mucho a este varón de Dios, pero quiero que me digas algo. ¿Te duele? Duele, ¿verdad? ¿Te duele? No, ya no más, no más. ¿Pero por qué le duele? ¿Porque es fuerte el golpe o porque está vivo? Si yo le pego a este artefacto aquí, ¿le duele? Ay, no, me dolió a mí. ¿Por qué? Porque esto está. Y cuando el Señor dice que ya no vivo, significa que ya debo aprender a dejar que ciertas cosas me duelan. Porque se supone que estoy muerto. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Perdóname, hermano, ¿me perdonas? Yo te pago el encuentro de libertad, hermano. Perdóname, por favor. Gracias, pero lo que quiero decir es que cuando una persona aún sigue viva en su propia carne y no está en su posición en Cristo, cualquier cosa le duele. Ay, es que justo le saludé al líder o le saludé a mi hermano Marquito y él me hizo así. Ni siquiera se paró. Nunca más vuelvo a esa iglesia. Ahí no hay amor. Ahí no reina Dios. Lo que decíamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Madura. Ya te toca crecer. Y tu posición en Cristo te ayuda a que te enfoques otra vez en eso. Tienes que aprender a dejar morir las obras de esta carne. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, esto de la identidad que tenemos en Cristo, esta de la posición que tengo en Cristo, ¿sí? Me ayuda a algo muy importante, a saber que tengo una herencia, tengo una familia, tengo ciudadanía, soy parte de la iglesia, pero la identidad también se forma, se moldea y se enriquece. ¿Sabía usted eso? Que la identidad no es solamente algo que se adquiere por herencia, sino que la identidad es algo también que se forma. Por eso hoy en día los sociólogos hablan de la construcción de la identidad de una sociedad, ¿no? Y hoy en día nos quieren confundir con esto de la identidad de género. ¿Han escuchado? Porque es algo que se construye. Es igual, si el mal quiere construir su maldad, yo digo una cosa, como hijos de Dios, tenemos que aprender a construir lo que es correcto y lo que es bueno. ¿O no? Entonces, ¿cómo construyo? ¿Cómo voy a construir? Debo saber que esto se forma, se moldea y se enriquece. Veamos aquí unas diapositivas que hay aquí a continuación. Número 1, se forma. Por favor, Eli, ¿podrías leerlo para nosotros? ¿En voz alta? Ese es el capítulo 2 de Efesios, ¿no? En el verso 10. Según Juan 1:12. ¿Quién recuerda Juan 1:12? Tiene un punto para el examen. A ver. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, han recibido la potestad de ser hechos hijos suyos, ¿no es cierto? Hijos de Dios. Eso es Juan 1:12. Entonces, la identidad es algo que se forma. Somos creados por Dios. El pecado nos deforma. El mundo nos deforma. La vida nos deforma. Los traumas que nos da la vida nos deforma. Pero cuando nosotros volvemos a nuestra posición original en Cristo, el Señor nos vuelve a formar. Una ilustración preciosa la dice Jeremías cuando él habla del alfarero y dice que el alfarero, ¿qué hace con su olla que está construyendo? La está formando, ¿no es cierto? Pero él, como es el alfarero, coge y la moldea otra vez, la desmenuza y la vuelve a formar. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Nos da una forma y nos lleva al segundo punto que dice ahí, se moldea nuestra identidad, tiene que moldearse. Cuando comienzas a aceptar lo que
el dicho que eres, ¿no? Y esos rasgos se vuelven particulares o propios y a la vez únicos en humildad y con paciencia y mansedumbre. Él va formando a Cristo en tu vida. Es algo que se va transformando. Yo les decía, esto se llama, según las escrituras, se llama el proceso de la santificación. Y como Alianza Cristiana y Misionera, nosotros creemos en un Cristo que salva, en un Cristo que sana, en un Cristo que santifica, en un Cristo que es el Rey que pronto vuelve. Esa es nuestra doctrina central como Alianza. Y ese proceso de la santificación, ese es el proceso que a veces los cristianos lo confundimos. Creemos que el nuevo nacimiento es un proceso, pero eso es un suceso. Ocurre una vez y para siempre. Pero el proceso que te transforma día a día a imagen de tu creador se llama santificación. Ese es el proceso del moldearte, darte forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? El alfarero le da forma a su vasija, ¿verdad? O las damas le dan forma a su empanada cuando la construyen. ¿Se han dado con esos churitos que le hacen? Porque la masa está blandita, maleable. Pero una vez que las horna o las fríe, ya no hay cómo. Están fritas. Y de ahí viene el dicho, estás frito, hermano. Ya no hay nada que hacer. Pero el Señor ahorita no nos ha freído todavía, estamos cruditos. Y estamos en un proceso. Diga conmigo, proceso. Y ese proceso nos ayuda a ir entendiendo cada día. Cada vez que usted va descubriendo su posición en Cristo, usted toma de allí. Miren, hermanos, yo les digo una cosa. Yo fui formado con una mentalidad toda mi vida de pobrecito. ¿Sí se entiende esa expresión? El que todo el mundo le dice, pobrecito. Y a mí me criaron con una mentalidad de pobrecito. Entonces yo pensaba siempre de una forma así. Si me iba a una tienda y veía que había una camisa, estaba muy bonita, y yo preguntaba, ¿cuánto cuesta? Y me decían, 45. Y yo qué decía, ¡ah! No, pues 45. Y no, en el ferroviario compro 10 de a 5. ¿Por qué hacía eso? Porque las del ferroviario me alcanzaban, decía yo, pero escúcheme la manera de pensar. Uno iba con esa mente de pobrecito y compraba eso, ¿y cuánto le duraba una de esas? 2 puestas y una lavada, ¿cierto? Pero la de acá que costaba un poquito más, ¿cuánto le dura? Hasta ahorita, miren, aquí la tengo. ¿Sí me hago entender? Pero la mente de pobrecito a usted no le hace ver lo mejor, sino lo chiquito. Entonces uno piensa, escúcheme, no estoy hablando de esta mentalidad de piensa en grande, aleluya, gloria a Dios, conquista, conquista, toma, toma, ¿no? Sácate la lotería. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene esa mente, uno tiene que ser renovado en el espíritu de su mente. Y entonces yo tuve que empezar a mirarme de una forma diferente y quien me ayudó mucho fue mi esposa. Y de verdad la menciono no porque está aquí y me está saludando, no. La menciono porque ella tuvo mucho que ver en esa transformación. Cuando ella me hablaba de Jesús y me hablaba de Cristo y me hablaba que estamos sentados en lugares celestiales, ¿no? Que hemos sido enriquecidos cuando Él fue empobrecido. Y empieza a darme un montón de cosas mi esposa. Yo empiezo a cambiar mi manera de pensar. Yo era el típico que si se dañaba la tapa del inodoro, le quería parchar con alambre. ¿Se ha visto que hay gente que hace así? Aunque al sentarse le puye. Porque cree que hay que hacerlo porque no nos cuesta. ¿Y qué hacía yo? Mente de, oh, bonito, taitico. Cuando voy y pregunto en el chin, ¿cuánto cuesta una tapa? $4. Y el alambre. ¿Qué hace el de la mente pobrecito? El alambre. Cuando rompe esa mentalidad,
y entra en una mentalidad de quién es usted y su posición que tiene. Usted empieza a pensar hasta en eso de una forma, ¿sí me hago entender? Pero a veces somos como escasos. No, 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 cuidado. No, ¿qué? ¿Por qué? Porque así fuimos criados. Claro. Espero que don Angelito y doña Violetita no vean este video. Pero ellos tuvieron mucho que ver en mi formación al principio. Cuando usted cambia su manera de pensar, por eso el crecer, el madurar, el capacitarte, el formarte en la academia, te cambia, te formatea el cerebro, porque te ayuda a ti a mirarte como Jesús te mira. Y Jesús no dice que nosotros somos pobrecitos y sacerdotes. ¿Sabe lo que dice que somos? Reyes. ¿Sí me hago entender? Pastor, ¿y está mal pensar así? Bueno, usted decida. La Biblia dice que todo debajo del sol es vanidad. ¿O no? Eclesiastés dice que todo debajo del sol es vanidad. ¿Sí o no? Entonces, si todo es vanidad, el alambre es vanidad. Y la tapa de 4 también. Así que si todo es vanidad, por lo menos tenga buen gusto. ¿O no? Pero nosotros a veces no. ¿Cómo? No. Uy, Dios mío. Es que esa es una manera diferente de pensar. ¿Sí? Yo doy gloria a Dios por la vida de mis hermanos, que los diáconos que estuvieron cuando compramos estas sillas. ¿Se acuerdan? Tuvimos una manera diferente de pensar. Porque sí, por ahí también las personas decían, pero pastor, con lo que compra una, comprará 5. 5 que se abre así, en medio culto. ¿Sí me hago entender? Pero gracias a Dios, la gente de esta iglesia sabe cuál es su posición en Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y dijeron, a Dios hay que darle, y pusimos lo mejor para Dios. Mi posición en Cristo me hace pensar de una manera distinta. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, tiene mucho que ver. Dice la Biblia que Él nos cambia toda nuestra manera de vivir. Por eso dice que sean santos en toda su manera de vivir. Es en toda nuestra manera de vivir la dimensión en la que Dios nos cambia. Y la última cosa, luego de formarnos, nos moldea y nos enriquece, ¿no? Nos enriquece conociéndote y conociendo lo que Él dice de ti. Crees las promesas que han sido dadas, aceptas la herencia que tienes como hijo, según el capítulo 3, verso 6. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Hay una posición nueva que tenemos en Cristo. Esto se forma, se moldea, nos enriquece, ¿no es cierto? Nos cambia el lugar que tenemos. Es como decir así, hermanos, miren, yo quiero que lo entienda de esta manera. Conocí una historia de una pequeña niña, ¿no? Una pequeña niñita allá en Esmeraldas. Esta niñita fue abandonada en un tacho de basura, apenas a los 5 meses de nacida. Y la encontraron unas personas de muchísimo dinero, mucha posibilidad, yendo a botar más basura. Y la encuentran ahí a la pequeñita, a ese tesorito, a esa perla preciosa. Y la gente rica no supo cuándo, ni dónde y quién eran los padres. Y la tomaron y la adoptaron. Le dieron su nombre, le dieron su apellido, la formaron como una Rodríguez, ¿no? Como una Albuja, ¿cierto? Como un Altamirano. Y la formaron y le dieron toda una identidad. La niña jamás supo que era adoptada, pero era evidente, pues ella era negrita y los papás rubios. A menos que mi mamá. No. Pero se entiende, ¿no? Y resulta que esa pequeñita creció, se volvió abogada, una mujer de mucha influencia, y ese es un testimonio real. Y resulta que esa pequeñita, ¿no? Dijo que desde que tuvo uso de razón siempre supo que era adoptada. Pero sin embargo, ella dice una cosa,
Yo tenía que tomar una decisión en seguir viviendo toda mi vida como, ay, soy la recogida, la adoptada, la pobre, sí, la que da pena. O ser una mujer que triunfa y tomar de lo que por gracia recibí. Y ella agarró su nueva identidad y dijo, voy a tomar lo segundo. Voy a tomar de aquello que por gracia he recibido. La posición que tengo en la sociedad. Aunque todo el mundo diga, ella fue adoptada, los papeles del registro dicen ella es ahora una hija. Y nosotros tenemos unos papeles ahí en sus manos que se llama la Santa Biblia. ¿Pueden levantarla ahí un ratito? Y miren, por eso me encanta lo que dice el pastor Joel Austin cuando dice, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Miren, ¿saben por qué es importante aceptar eso? Porque dependerá de usted el aceptar o rechazar cuál es su nueva posición en Cristo. ¿Qué somos entonces? Ay, pastor, de los que sobrevive, ahí dale, como León Gieco, sobreviviendo vivo, sobreviviendo. ¿Esa es la forma de un cristiano? ¿Sobrevivir o vivir intencionalmente? Entonces, nuestra posición en Cristo es que nos hace entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Dice el apóstol Pedro en la carta primera, en el segundo capítulo, verso 9, que él nos llamó de las tinieblas. También Colosenses 1:15 dice eso. Fuimos tomados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿de dónde venimos? A ver, ¿alguien vino aquí ya desde el cielo de una vez como enviado? ¿Como angelito? ¿No? ¿Usted vino así o vino también de una naturaleza pecaminosa igual que yo? ¿De dónde venimos? Entonces nadie puede jactarse en sí mismo por la obra que Cristo hizo en usted. Ahora, ¿en dónde estamos en Cristo? ¿Se acuerdan? Somos hijos, somos nuevas criaturas, somos nación, somos pueblo, somos coherederos de Cristo. Oye, hermano, eso es increíble. Coherederos de Cristo, imagínate eso. ¿Saben todo lo que heredó Cristo? Lo heredó todo. Ahora lo puso incluso al enemigo por estrado bajo sus pies. Y usted anda peleándose con el diablo como que está a nivel. No, él está debajo de sus pies. Póngase en su posición en Cristo. Ay, pastor, es que un chamuco no me suelta el chamuco, dice. No, hermano, póngase su posición. Hace rato que dice Colosenses capítulo 2 que ya Jesús lo expuso públicamente en la cruz del Calvario y con su preciosa sangre borró el acta que nos decía que somos culpables y Él nos hizo libres de toda culpa. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos libres en Jesús. Dele la gloria al Señor, hermanos. Eso es lo que somos y por lo que vivimos. Entonces estuvimos muertos y ahora estamos vivos. Ahí sí hay que hacerse los vivos. No de la otra forma, sino de esta. Entonces, ¿qué más nos dio? Entendamos esto. Según Efesios capítulo 2, se nos da una identidad. Estuvimos muertos, pero ahora tenemos vida. Al nacer de nuevo tenemos una nueva posición diferente. Ahora en Cristo hay un antes y un después. Entonces, ¿qué más nos dio? Si vemos la siguiente diapositiva, Él nos dio algo más. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, resucitándonos y haciéndonos sentar en lugares celestiales. ¿Qué más? ¿Qué más dice allí? A ver, juntamente con Cristo, capítulo 2 de Efesios, versos 4 y 6. Nuestra posición dice que ahora estamos sentados en lugares
¿Sabe qué quiere decir eso? Estamos en lugares de autoridad. A veces nosotros pensábamos que lugares celestiales es andar en las nubes. No, ese es un lugar de autoridad. Tenemos autoridad. Es como cuando hablábamos, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo recuperó 3 cosas cuando se arrepintió y volvió al padre. Número 1, ¿qué fue lo que él recuperó? Fue su identidad. Le dieron una autoridad poniéndole ¿qué cosa? Ahora es hijo de la casa otra vez, aunque estaba andrajoso todavía, pero ya era hijo. Luego el papá que dijo, bueno, ya tiene la autoridad en su mano, ahora démosle un nuevo vestido. ¿Es qué cosa? Su identidad. Tiene que recuperarla, restituirla. Y le puso un nuevo vestido. Ya tenía nuevo anillo, nuevo vestido, autoridad, identidad. ¿Y ahora qué más? Dijo, recordémosle cuál es su posición en esta casa. Él dijo, hazme como uno de tus siervos. ¿Qué le dijo el papá? No, preparen fiesta porque mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Diga conmigo, autoridad, identidad y posición. Qué increíble eso, ¿verdad? Y entonces ya tenemos que dejar a un lado. Diga conmigo, por favor, repita con fuerza esto. Diga, desde hoy no me voy a mirar como un pobrecito. ¿No? No dejes que nadie te ningunee. Que nadie diga, ay, es títere, ¿qué se cree? No, pues, imagínense, a mí por la misericordia de Dios me ha tocado estar sentado ahí frente al gobernador, ¿no? Y un día yo me sentaba así, yo así, ay, el gobernador me invitó, permiso, gobernador, así, pegue, patrón, ahí, no. Hasta que un día yo entendí, momentito, aquel que tiene el honor de recibir al embajador es él. Y yo llego como embajador y me pongo, ¿cómo está, señor gobernador? Incluso mi voz cambia. Hola, gobernador, digo así. Y aprieto duro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que acordarme cuál es mi posición. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy su embajador, soy su hijo. Qué glorioso esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué más nos dio en Cristo el Señor al darnos una posición en Cristo? Miren, nos dio salvación por gracia, por medio de la fe, ¿no? Capítulo 2, verso 8 de Efesios. Somos creados por Él para buenas obras. Capítulo 2, verso 10. Posición. Somos creación nueva de Dios. O sea, el Señor nos dio salvación, nos dio una nueva creación y nos da una posición. Es algo impresionante lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y veamos lo que dice a continuación en la siguiente diapositiva, en el verso 13. Nos acercó, o sea, nos posicionó, ya no somos más desconocidos ni extraños. Eso quiere decir ni extranjeros ni advenedizos. Ya ha leído la Reina Valera, ¿no? Dice, ya no somos más extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir en español eso? En español moderno. Dice, ya no somos desconocidos ni extraños para la familia de Dios, sino que somos personas cercanas, somos miembros de su familia. Somos su casa, somos su edificio. Somos lo más hermoso que Él tiene. ¿Sabe por qué el diablo nos odia tanto? Porque somos la única creación a la cual el Señor, después de hacerla, dijo que era buena y buena en gran manera. Qué hermoso. Así que cuando se ve al espejo, hermanos, mírese así como su pastor y diga, qué chulada de maíz pinto. Qué guapo que me veo. Soy hecho a la imagen de Dios. No hay criatura fea, solo hay bellezas extrañas. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén o no? Claro, amén. Entonces ya no podemos mirarnos más con pena. Veámonos ya con la altura con la que el Señor nos mira. Somos sus hijos. Somos las princesas de Dios que están aquí.
los príncipes del rey. Qué hermoso, hermano, eso. Qué precioso. Vamos a ver la siguiente diapositiva, porque ya vamos a ir saliendo de este tema. El Señor nos lleva a convertirnos en conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, verso 18 al 19 del capítulo 2. Somos parte de una gran familia, la familia de Dios. No es cualquier familia. Estamos bien ubicados en una familia funcionalmente espiritual. ¿Sí? A ver, no sé, aquí en Ambato hay familias que tienen bastante abolengo, ¿verdad? Renombre, que son reconocidos por su, qué sé yo, por su apellido, ¿no es cierto? Y de pronto uno dice, ay, mira, esta familia es la familia tal, y todos saben, uy, esta es la familia tal, mira, qué bonito, tiene un nombre, ¿no? Parece que solo su apellido ya dijera mucho, ¿no? Allá en Loja también hay los Eguiguren, ¿no es cierto? Ahí hay algunos que conocemos, ¿no? Los Figueroa, y dicen, ay, mira, uy, Dios mío, esta persona ha sido de familias tan especiales. Y uno como hasta con respeto les ve, porque tienen una trayectoria esas familias. Ahora saben una cosa, cuando usted se presente, usted debe saber que pertenece a la familia que tiene un abolengo por encima de cualquier familia aquí en la tierra. Sí, amén. ¿O no? ¿Sí o no? No los veo tan así animados. Bueno, dice, así ha de ser. ¿Sí o no? Amén, hermano. Sí. Ay, pastor, pero eso no nos hace así como igualados. Claro, no igualados. Dice la Biblia que somos coherederos, no igualados. Esto está poderoso. Así que, ¿qué más dice? Dice que nuestro fundamento, en la siguiente diapositiva, nuestro fundamento son las enseñanzas apostólicas y Cristo mismo, la piedra angular, posición de firmeza, bien fundamentado, versículo 20 al 22 del capítulo 2. Estamos parados en una roca firme. Ahora ya no estamos en arenas movedizas. Ya no somos de esos que construyen, como decía Jesús en su parábola. Ya no somos los hombres necios que construyen la casa sobre la arena. Ahora somos los hombres y mujeres sabios que construyen su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? Es Cristo. Él es la roca. Y si el Señor dice que nosotros estamos ahora parados en Él, en esa roca firme, no habrá nada en esta tierra que nos tumbe, hermanos. Parémonos firmemente en Él. Somos coherederos, dice la siguiente diapositiva, somos coherederos, miembros y copartícipes de las promesas en Cristo. Capítulo 3, verso 6. Somos aquellos que tienen posición de autoridad. Así que finalmente podemos decir que nuestra posición en Cristo, la palabra posición en sí, permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión. ¿Cuál es su posición frente a esto? ¿No? A mí me preguntaban eso, ¿cuál es su posición frente al paro? ¿Cuál es su posición frente a lo que el mundo vive? ¿Cuál es tu posición? No solamente tu posición te da lugar en el sentido de darte posición social, ¿verdad? Sino que tu posición también te da una manera de pensar y de hablar. ¿Cuál es tu posición frente, qué sé yo, a los diferentes problemas de la sociedad, como el alcoholismo, la drogadicción, la falta de identidad de género? ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿Cuál es tu posición frente al suicidio como hijo de Dios? ¿Qué piensas al respecto? Tu posición en Cristo te va a dar una posición clara para saber qué decir cuando te toque decir algo. Por eso decía el Señor en el libro de Hechos, que no se preocupen por lo que hablarán, porque incluso Él decía, mi espíritu pondrá palabras en su boca. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están en una posición. ¿Se dan cuenta cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta de la Hermosa? Llegaron más chiros de lo que empezaron en su caminar con Jesús. No tenían plata ni oro, por si acaso, porque algunos creen que Pedro está diciendo que no ora. Es que yo no tengo plata ni oro, dice.
No, él estaba diciendo que no tenía ni nada en el bolsillo. Pero le dijo algo al cojo de la puerta de la hermosa: lo que yo tengo. Así que cuando vayas a hacer tus ventas, tú tienes que ir en esa posición. O sea, yo no vengo a que me hagan un favor. Es más, yo vengo a solucionar su vida con los productos que yo vendo. Porque tienes idea cuál es tu posición. Y cuando uno entiende su posición, sabe frente a qué y frente a quién se para. Y en el nombre de quién está puesto allí. Amén. Entonces también nos dice ahí en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? La que está allí en la pantalla. Ustedes pueden mirar ahí. Estamos sentados en lugares celestiales, tenemos autoridad, estamos parados en los fundamentos sólidos, tenemos seguridad, estamos arrodillados frente a un Dios y Padre, dependientes de Él, tenemos cobertura, estamos firmes, listos para una contienda o confrontación, tenemos victoria. Miren, y esto es importante, porque sí está bien caminar bajo la cobertura de una iglesia, y esto es muy importante, amigos, pero les digo una cosa: la primera cobertura que debe importarles y que jamás deben salirse es la cobertura que les da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa cobertura, donde quiera que ustedes vayan, dice Él, yo los voy a bendecir. Así como le dijo a Josué. Amén. Y le dijo a Josué: te bendeciré donde quiera. No le dijo mientras estés solo aquí, sino cuando quieras moverte a cualquier lugar, yo iré contigo. Su cobertura. Estamos firmes, listos, listos para ya no contender más en nuestra fuerza, sino para saber que tenemos victoria en medio de toda contienda y confrontación. Eso es lo que Jesús nos ha dado. Me encanta. ¿Podría poner esa diapositiva una vez más, por favor, Angelito? Me encanta. Miren, no es por nada, pero me encanta. Así que les recomiendo ver la serie que se llama The Chosen. En inglés quiere decir Los Elegidos. Es una serie impresionante donde ahí están narrando la historia de Jesús contada desde los ojos de los apóstoles, de los que seguían a él. Y este actor que está aquí en esa fotografía es el que interpreta a Jesús. Y me encanta cómo es él allí en la serie, porque cuando él empieza a hablar con la gente, él habla con una claridad. Y cuando le empiezan a decir: pero nosotros sabemos quién es nuestro Padre, capítulo 8 de Juan, nosotros sí sabemos, en cambio, que no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? ¿Sí se acuerdan cuando le dijeron eso los fariseos que habían creído en él? Le decían estas palabras: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, es Abraham. Y nosotros sí sabemos que no nacimos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? ¿Sí me hago entender? ¿Y saben lo que dijo? ¿Qué tal un Jesús que no entendía su posición en él? Ay, me dijeron que soy bastardo, me voy. Ya no salvo al mundo. ¿Qué hubiera pasado allí? Pero él, como sabía su posición como hijo de Dios, dijo: verán, muchachos, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Por cuanto son hijos de eso, hijos del diablo, les dijo, entonces las obras del diablo hacen. ¡Plin! Ojo, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás? Porque si aún vives en tinieblas siendo ya un discípulo, entiende esto: Jesús te dijo que ya no eres hijo de aquel, eres hijo de él. Por tanto, en ti tienen que verse las obras de tu Padre, Dios. Posición en Cristo. No voy a hablar más del tema. Quiero terminar y cerrar diciendo lo siguiente. En la siguiente diapositiva hay una pregunta y quiero que ustedes escriban en sus cuadernos la respuesta a esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hágase esa pregunta. A ver, yo quiero que usted se haga la pregunta a sí mismo. ¿Quién soy? Hay muchas personas que dicen: bueno, yo soy cristiano. No, yo no te dije cómo te llamas. La pregunta es: ¿quién eres? Bueno, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy banquero, yo soy comerciante, yo soy profesional.
en la medicina, yo soy odontólogo, yo soy... No, yo no dije qué haces ni a qué te dedicas. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Fernanda? ¿Quién eres, Giovanni? ¿Quién eres, Carlos? ¿Quién eres, Lincoln? ¿Quién eres? La segunda pregunta es, ¿qué tengo ahora en Cristo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Pueden contestarla en su cuaderno, por favor? ¿Qué tengo ahora en Cristo? ¿Qué es lo que tengo? La tercera pregunta es, ¿qué propósitos ahora tengo en Él que debo cumplir? ¿Qué propósitos tengo en Cristo que quiero cumplir y que debo hacerlo? ¿Hay un propósito ahora en tu vida? Vive para eso, con todas tus fuerzas. En donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, a lo que sea a lo que te dediques, vive para ese precioso propósito. Y la última diapositiva nos dice lo siguiente. Somos distintos, pero somos piezas esenciales. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No dice en la iglesia? En esta iglesia. No en la iglesia. Es en esta iglesia. Porque Dios te colocó aquí, Eli Manosalva. Fue Dios quien te trajo. Dios te puso aquí, Hernán Castro. Dios te colocó aquí, Martín. Dios te puso aquí, Brenda, Teresita, Alberto, Cintia. Dios te colocó aquí, Lincoln. Dios te colocó aquí, Dinita. Dios te colocó, Martita, Gerardo. Dios te coloca aquí, Carlos. Dios te coloca aquí, Fernanda. Dios te coloca aquí, Angelito, Pili, Enrique, Irmita, Marquito, Marcelo, Ginita, Iliana. Dios los colocó aquí, Fernanda, Giovanni. Dios los puso aquí, Andrés y Jocelyn. Linda, Pastora Linda y también Pili, Gaby y Luis, Aníbal. Dios fue quien te puso aquí, Lucy. Fue Dios. Y si Dios te trajo a ser parte de esta familia, como quiera que tú te llames, porque mañana a lo mejor alguien más estará viendo este video. Y como quiera que tú te llames, si entiendes esta verdad, que fue Dios quien te puso aquí, no habrá nadie ni nada que te arranque de tu posición en Cristo. Y les digo con todo mi amor, esta iglesia no sería la misma sin ustedes. Ustedes la hacen especial y única. Amén. Porque ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Es hermoso saber esto. Así que, ¿hay alguna pregunta sobre mi posición en Cristo? Porque si no la hay, yo quisiera orar un minuto. Yo quisiera que oremos un momento. El mundo a veces nos golpea mucho, nos da duro. ¿Por qué? Porque nos da justo allí donde nosotros podemos ser derribados en nuestra personalidad, nos golpea en nuestra identidad y a veces nos ha desdibujado. Y yo a nombre de esta iglesia y como representante, embajador de Cristo, yo quiero pedirles perdón si a lo mejor alguna vez la iglesia los hizo sentir menos a ustedes o que no son importantes. Puede ser esta o cualquier otra iglesia. Como pastor, yo les pido perdón porque es el Señor quien los escogió. Y ustedes son tan valiosos porque Él los lavó con su sangre. No porque compraron una membresía. Él compró su membresía. Él pagó por ustedes y por mí. Y yo les pido perdón si
algún líder espiritual los ofendió, los lastimó, los hirió, perdónennos, porque es tiempo de dar la vuelta a la página y empezar a caminar en esta nueva posición que tenemos en el Señor. Yo quiero pedirles también de parte de Dios que ustedes puedan perdonar a sus padres también. Si acaso tantas palabras que recibieron de ellos, no vas a llegar nunca a nada, jamás lograrás nada. A lo mejor eso te hizo perder de vista lo que podrías llegar a ser en Cristo. Perdona a los padres que te diste. Y ya da la vuelta a la página y no te sigas viendo más como una víctima. Eres alguien que tiene una autoridad en Jesús. Recupera tu lugar. De pronto, si acaso el pecado te hirió, como decía ese himno antiguo, me hirió el pecado y fui a Jesús. Le mostré mi dolor. Perdido, errante, yo vi su luz y bendíjome en su amor. En la cruz fue lo primero, yo vi la luz. Y las manchas de mi alma, Él las lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por Él seré. Si hay algo que en tu corazón el pasado te quiere a veces traer a memoria, uy, es que tú no mereces nada, pues dile al diablo que te quiere acusar, tienes razón, yo no merezco nada. Y todo lo que tengo no es porque lo merezco, sino porque la gracia de Dios, que sobreabundó en sus riquezas, me lo ha entregado en mis manos. Y eso hace la diferencia. Pueden orar conmigo ahí un momento, Señor. Yo te doy gracias por darme esta posición nueva en Jesús. Te doy gracias por darme la oportunidad de caminar contigo y de vivir para ti. Déjame, Señor, cada día en este proceso que me vas moldeando, sanar mis heridas, perdonarme a mí mismo y perdonar a otros, y dejar, Señor, que el fluir de tu Espíritu Santo corra desde mi interior como un río de agua viva. Porque ahora no somos vistos más, Señor, como antes. Somos ríos, diga conmigo, somos ríos que damos vida a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta noche? Amén. Gracias, hermanos y amigos que están allá desde casa o desde cualquier oficina viendo esta charla de hoy, mi posición en Cristo. Ahora nosotros vamos a proceder a tomar la evaluación respectiva de esta noche. Bendiciones, voy a cerrar la sesión.